de nuestra realidad. Muy bien, ¿quién más? Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Adelante, compañero. Bueno, Laura, sigue Laura y luego Germán. A ver. Muy buenos días, compañeros, profesora. Bueno, mi nombre es Laura Vanessa Molina, estoy en 8º semestre y la virtualidad, más allá de las fallas técnicas, a veces también tiene mucho que ver con uno. Entonces, la disposición en parte, aunque uno siempre se destaque por ser una persona comprometida o responsable, a veces puede mucho la cuestión de levantarse temprano, decir, oye, no voy a estar en un espacio físico, un salón, una aula de clases, pero voy a estar acá en mi casa, que uno siempre lo asociaba con descanso frente al computador y vamos a hacerlo. Y toca, y es un deber. Muchísimas gracias, profe, por su tiempo y su disposición. Un placer. Bueno, hija, muy bien. Tú dijiste algo y es algo bien importante y ojalá que lo adopten cada uno de ustedes, ¿sí? Y no porque lo diga yo, sino porque lo he escuchado de psicólogos que recomiendan pues todos estos tips, por decir algo. Fue impactante en el sentido de los que veníamos con una rutina de temprano organizarnos, salir, saber que salíamos a trabajar, que salíamos a estudiar, los que teníamos muchas actividades, salir que a dictar clases, luego a la oficina, luego a un sitio, luego a otro, o sea, el desplazamiento físico, y eso, dijéramos, nos adaptaba no solamente desde el punto de vista material, físico, nosotros arreglarnos, bañarnos, organizarnos, nosotros las mujeres, acicalarnos, maquillarnos, etcétera, etcétera, sino también desde el punto de vista emocional, ¿sí? O sea, saber, bueno, voy a salir, ya dejo mi casa y tener que ir. Parte de ese problema precisamente de que se han visto enfrentadas muchas personas es el sentirse físicamente encerrados en 4 paredes, y eso ha generado una cantidad de problemas emocionales, se deprimen porque pues entonces ya para qué me baño, ya para qué me visto, ya para qué me voy a maquillar, ya para qué me voy a mandar a cortar el cabello, ya para qué me voy a mandar a arreglar las uñas, etcétera, etcétera. Entonces eso tiene un impacto desde el punto de vista emocional, o sea, en un estado de déjame estar y que ya yo no quiero hacer nada, ya pues me da lo mismo, es lo mismo un domingo que un lunes, ¿sí? Y va afectando negativamente. Entonces nosotros tenemos que ayudarnos. Y si vamos a empezar la universidad, o sea, no, si bien es cierto, no nos estamos desplazando, pero ya es irnos adaptando, ¿sí? Emocionalmente, empezarlos esta mañana, levantarse uno temprano, vestirse, sí, vestirse porque es que, caramba, esto representa, o sea, no es estar todavía desde la cama en pijama mirando a ver qué, no es el mismo impacto y no es la misma receptividad al estar uno ya organizado. Bueno, me voy a dirigir a estudiar, voy a empezar a trabajar, así esté pegado en un computador, pero es que merece necesariamente por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, esa es una muy buena recomendación porque no crea, todo esto ha generado unos impactos emocionales que se ven bifurcados en depresiones, en una cantidad de situaciones que incluso afloran en la parte física. Entonces, uno tiene que ayudarse. O sea, no quedarse ahí en un déjame estar, ¿para qué? No, o sea, ustedes para mí representan una gran importancia. No los estoy viendo físicamente, no estamos, pero ya dijéramos, bueno, estamos a través de un computador, físicamente no estamos, pero yo dije, mis estudiantes merecen ese respeto. Desde temprano me levanté, bañarme, empiezo con toda la energía mi primer día de clase en la universidad. Entonces, así también ustedes para que lo vean y lo hagan. Lo mismo cuando uno va a trabajar. Yo trabajar normalmente empiezo a las 8, estoy corriendo, no, que no, me da lo mismo que estar a las 8 de la mañana, que a las 10 de la mañana, que a las 11, no, a las 8 de la mañana, y es el rigor. Incluso ya tenemos nosotros nuestras agendas de reuniones, y para eso yo no me puedo presentar en una reunión, así me estén viendo, prenda mi cámara o no la prenda, entonces estar en pijama, porque es que eso tiene un impacto. Entonces, a organizarme, ¿sí? Primero por mí misma,
porque esto representa, yo merezco y por verme exactamente, no verme desaliñada, sino empezar un lunes, actividades organizadas, ¿sí? Y eso tiene un impacto emocional. Entonces, esta es una muy buena recomendación para que ustedes lo tengan, porque tenemos que ayudarlos. Necesariamente todas las personas no han tenido la misma receptividad frente a toda esta situación y por eso les digo, tenemos que comenzar a ver el aspecto positivo. Que si no vamos a quedar en lo negativo, pues simplemente nos vamos aniquilando. Nosotros mismos estamos contribuyendo para el desmejoramiento. Y estamos en un presente, pero tenemos que mirar hacia adelante un futuro con muchas proyecciones. Ustedes que ya están, como lo decían, con mucho ánimo, ya estamos en la fase final, ya están en octavo, en noveno, en décimo, entonces con muchas expectativas este futuro. Estamos frente a un cambio que empezó hace menos de un año, pero pues no sabemos hasta qué y el impacto, bueno, pero ustedes tienen que verlo desde el punto de vista positivo porque ustedes tienen que desde ya comenzar a trabajar a su futuro, a lo que le han invertido tanto, que es su carrera profesional. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más quiere hacer la presentación? Bueno, buenos días. Germán, listo. Sí. Buenos días. Estoy en noveno semestre de Derecho en estos momentos. Tuve la oportunidad de ver clases con usted a comienzo de la carrera, en Introducción al Derecho, a mediados de la carrera, en Principios Generales, y ya finalizando la carrera ahorita con Deontología Jurídica. Entonces, qué bueno, qué bueno. Y bueno, con las mejores ganas. La verdad, la virtualidad para mí ha sido un beneficio. El tiempo de cuarentena en el año 2020, para algunos tal vez había sido difícil o desastroso, pero yo lo sentí un año muy productivo en el ámbito personal, profesional y académico. Eso Y está muy bien. todo es digamos, de la forma en que uno quiera asimilar las cosas. O sea, uno decide de qué forma lo afecta o no lo afecta diferentes circunstancias. Correcto. Entonces, para mí ha sido muy práctico, muy bueno en muchos sentidos y ha obligado a que el sistema educativo y muchas áreas que no habían evolucionado o no se habían adaptado a los nuevos tiempos se transformen y me parece un cambio positivo. Perfecto. Sí, indiscutiblemente hay momentos, hay circunstancias, hay situaciones, ¿sí? Pero nosotros no podemos quedarnos en esto y que nos impacte negativamente y más aún ustedes que tienen tantas perspectivas, ¿sí? O sea, terminar y bueno, ¿y qué? Sabemos necesariamente, y de eso vamos a hablar más adelante, en este momento, dijéramos, cuando empezó la pandemia, comenzó una picada hacia abajo y que esto influyó negativamente en muchos aspectos, y no en Valledupar, no en Colombia, a nivel mundial. O sea, veníamos nosotros empezando año con muchas perspectivas y de un momento a otro vinimos en picada. O sea, todo cerrado y pues de lógico. Eso impactó desde todo punto de vista. Ya ha pasado esto, ya ha decantado frente ya a tener que aceptar una realidad. Entonces comenzó un estado dijéramos, de mantenerse la curva en un estado horizontal y ya comenzar el año, tenemos que comenzar, y lo hemos visto, el repique, ¿sí? Tímidamente en algunas áreas, en otras mucho más fuerte, en otras se ha mantenido estable, en otras ha mantenido un descenso. Pero lo positivo es que comenzamos a arrancar precisamente y tenemos que apuntalarle a todo esto, al creer, al evolucionar, al fortalecer. Y yo les decía, en ustedes que en unos semestres, en unos pocos meses, cambian el chip, ya dejan de ser estudiantes y empieza ya la perspectiva frente el ejercicio de su carrera. Y es adaptar esta nueva realidad. Y vamos a hablar de esto. Es volverse ustedes necesariamente salir de esa zona de confort, de esa área de tradicional y volverse en ustedes unas personas que son renovadoras y renovadoras frente al mismo ejercicio de la profesión.
O sea, ya no es ustedes, de pronto cuando me correspondió a mí exactamente, eran otra época, otras circunstancias, otras situaciones, sino necesariamente el tener que adaptar esta nueva realidad positivamente para lo que ustedes van a comenzar a realizar. O sea, así como hemos visto en la educación, nosotros los docentes, el comenzar a adaptar, ¿sí? En otras áreas como la medicina, en otras áreas como, qué sé yo, la psicología, la arquitectura, los servidores públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es también ustedes el comenzar a adaptar el ejercicio de su profesión a esta nueva realidad. Por eso hay algo que ustedes tienen que comenzar a tenerlo acá. Innovadores. ¿De qué manera ustedes van a ser innovadores frente al ejercicio de la profesión? ¿Sí? Y ya dijéramos que volviéramos necesariamente, que ya levanten las medidas, que ya se vacunaron, que ya volvamos otra vez a la inmunidad del rebaño, pero ya las cosas no van a volver a ser lo mismo y ustedes se dieron cuenta de que así como había unas cosas negativas, unas gran posibilidades y oportunidades desde el punto de vista positivo. Y ustedes tienen que adaptar a esa realidad. Y ustedes tienen que comenzar a pensar que no era como hace 30 años, más de 30 años, que a mí mis profesores me metieron en el chip. Bueno, ahora ustedes van a hacer el camino, servidores públicos, vincularse en una empresa privada o la generalidad, ser litigantes. Y ser litigantes, entonces vayan pensando ustedes en organizar un buffet, una oficina, ya sea con un grupo de abogados o ya sea ustedes independientemente, y comenzar a vender un gran letrero, repartir tarjeticas, comenzar a traer clientes y hacerlo desde el punto de vista físico. Eso era lo que los profesores nos incitaban hace 30 años atrás. Pero mire todo lo que ha pasado y además de esto, esta nueva realidad. Entonces, ustedes convertir este pequeño aparatico en lo que es la tecnología en una oportunidad para ejercer su profesión. Esa es la realidad. Pero los que quieran tener la alternancia, alternar en los espacios físicos y exactamente en esto para adaptarse a las necesidades de los clientes. Y también es pensar en no solamente en que ustedes tengan su compás. Estoy en Urumita, estoy en San Martín, estoy en Valledupar, estoy en La Paz, sino es pensar de que ustedes tienen que proyectarse a ser unos abogados que se oferten al mundo. Así de simple, al mundo. Ustedes dirán, bueno, ¿y la profesora qué nos está diciendo? ¿Cómo así que al mundo? Sí, al mundo. Porque así como esto nos abre una ventana al mundo, el ejercicio de la profesión también abre una ventana al mundo. ¿Y cómo así? Sí. ¿Y quién no dice que no pueda darse la oportunidad de que a través de este aparato, así como ustedes pueden conseguir amigos en el mundo, también pueden conseguir clientes en el mundo? De pronto, un colombiano que se haya ido para Madagascar y necesite quien lo represente aquí en Valledupar. ¿Y quién dice que no? ¿Quién no nos dice que exista un vallenato, un cesarense, un colombiano, quien necesite exactamente tener contacto con alguien que esté, qué sé yo, en Nueva Zelanda? ¿Y por qué no? Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente los coloca en otro, dijéramos, en otra exigencia. Ah, es que ustedes no pueden ser los abogados del común, simplemente que van a salir ustedes a competir con abogados que tienen 40, 50 años, 20 años en el ejercicio de la profesión, abogados tradicionales, sino que ustedes tienen ya que comenzar a desarrollar otras fortalezas, otras competencias. Y entonces, el ser abogado del mundo exige otras competencias. Sí, claro que sí. Y dentro de estas otras competencias, pues es necesariamente manejar la tecnología y comenzar a introducirse lo que para nosotros se convierte en un goodwill,
En otros países, para cualquier persona es algo normal dominar un segundo, un tercer idioma. Así de simple. Vayan metiéndolo en el chip. Entonces, son cosas que tienen ustedes necesariamente que comenzar a adaptar a esa nueva exigencia, a esas nuevas necesidades. Bueno, ¿quién más? Es que ya me comienzo porque yo me apasiono con esta materia y ya le voy a hacer la introducción. ¿Quién más? ¿Quién más se quiere presentar? Buenos días, profe. Sí, Diana. Bueno, buenos días. Yo soy Diana Carolina Moreno Pérez, octavo semestre. Y pues en cuanto a la virtualidad, no he tenido inconvenientes con conexión, solo que tengo una bebé y pues estar en casa, eso significa de que si ella me ve, pues quiere estar encima mío y por mucho que yo me aleje, siempre estoy escuchándola y eso pues me distrae un poco. Pero pues siempre pues poner lo mejor de uno para darla toda en todo esto de la virtualidad, profe. Muy bien, Diana. Le puedo decir que si se lo propone uno, lo logra. Yo pasé por esto, ya yo tengo 2 hijas, mis hijas ya son profesionales, están fuera del país y yo pasé por esto. Yo pasé también, mis hijas fueron pequeñitas, fueron bebés y yo nunca renuncié a mi carrera y además de esto quise adaptar o sea, seguir creciendo profesionalmente. Son los retos que tenemos especialmente nosotras las mujeres. Estando mis hijas pequeñas, y me di cuenta porque esta inquietud de la docencia no vino de un momento a otro o que me dio por el boom o porque la moda, no. Esto para mí era parte también de mi ejercicio profesional siendo estudiante cuando siempre me nombraban monitora y después de que terminé mi ejercicio profesional se me presentó la oportunidad y un día comencé a pensar, le dije, sí, a mí me encanta la docencia, pero yo me preparé para ser abogada. Entonces sentía que tenía que fortalecer pues unas competencias. Y fue cuando pues alterno a hacer unas especializaciones en mi área de derecho. También decidí comenzar a seguir estudiando y fue cuando comencé a hacer una maestría en educación, después hice un doctorado en gerencia educativa, después hice un postdoctorado en educación superior. Y ya después seguí estudiando porque ya lo último que hice fue un segundo doctorado en ciencias políticas, o sea, invertirle uno a la profesión, no salir con los mismos conocimientos y quedarse uno 20, 30 años con los mismos conocimientos. Ustedes saben que el derecho es totalmente cambiante, igual que cualquier otra ciencia, y si uno va a depender laboralmente de esto, tiene necesariamente que invertirle. Entonces, es eso, son los retos que nosotros tenemos las mujeres, ¿sí? O sea, no porque me casé, porque tengo hijos, entonces me estanqué en mi profesión y pasaron 5, 7 años, 10 años y mis hijos crecieron y me quedé yo enquilosada. Entonces, los toca duro, pero son los retos que tenemos las mujeres. Así que para adelante, Diana Carolina. ¿Quién sigue? Buenos días, doctora. Bueno, Sharon. Mi nombre Sharon es ya ha estado conmigo. Y curso 9º semestre. Y los inconvenientes son esos que a veces se va a la red y cosas así. ¿Sharon vio conmigo a una materia? ¿Qué vio conmigo? No he tenido la oportunidad de dar clases con usted. Bueno, listo. ¿Quién sigue? Buenos días, profe. Benjamín sí estuvo conmigo. Sí, doctora, buenos días. Disculpe el compañero. Tercera materia que veo con usted, doctora. Excelente. Usted, pues, con usted pienso que no existe esa barrera a la distancia, como usted dice. Hay que reinventarse. Logramos sacar el semestre pasado su asignatura perfectamente, creo que es hasta con éxito. Y un placer, doctora, un placer de verdad estar nuevamente con usted. Usted hace una clase muy dinámica. De hecho, no siento ni la virtualidad, no siento la distancia en cuanto a su clase, por su estilo de transmitir esa docencia, esa pedagogía. Muchas gracias, doctora. Bueno, Benjamín vio conmigo Derecho Fiscal. Sí, señora, y Principio General del Derecho. Sí, señora, el semestre pasado. Perfecto, sí, listo, Benjamín. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Andrés. Mi nombre es Andrés Yesí Pacheco, curso 10º semestre. Y, profe, no tengo inconvenientes con la virtualidad. El inconveniente a veces con el internet, pero es de manera general que uno pueda tener algún problema, que se caiga el internet.
pero no, todo bien con la virtualidad, profe. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Buenos días, profesora. Buenos días. Sí, Diego. Mi nombre es Diego Mauricio Castro. Soy empleado de la rama judicial en el Centro de Servicio de los Juzgados Penales. Entré un poquito tarde a la clase porque me encuentro en la clínica, tengo a mi hijo indispuesto con algo que le comió y le cayó mal, y entonces un poco con dificultad, pero aquí estamos. Ah, bueno, Dios permita que todo salga bien, Diego. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Todos? Bueno, Muy buenos entonces, días. sí, Ay, disculpe. Muy buenos días, profe. Mi nombre es Andrea Carolina Mendoza Mejía. Soy estudiante de octavo semestre de Derecho. Y respecto a la virtualidad, pues yo tengo un inconveniente que es a veces con la conexión debido a que vivo en una vereda de San Juan del Cesar. Y a veces suele irse la señal de Claro, entonces ese sería el único inconveniente. Sin embargo, tengo toda la disposición y creo que mis compañeros también para esta asignatura. bueno, muy bien, Andrea. Listo, nadie se me quedó, ¿no? Bueno, me presento, mi nombre, pues ya como ustedes saben, mi nombre es Marta Lucía Ramírez, soy abogada, trabajo con la Contraloría General de la República y paralelo, alterno a esto, pues siempre, desde siempre, he desempeñado, pues me he caracterizado por ser demasiado dinámica e inquieta, y paralelo a mis actividades como servidora pública, pues he ejercido la docencia a nivel de pregrado, nivel de posgrado, y me han invitado para dictar algunos módulos de maestría. En la popular, pues he estado vinculada efectivamente en diferentes asignaturas, introducción al derecho, en principios generales del derecho. Últimamente he estado en contratación administrativa, en alguna oportunidad me invitaron, en administrativo colombiano, y pues últimamente pues materias que me apasionan, deontología jurídica y derecho fiscal, pues que es el fuerte mío, porque pues por la experiencia como servidora pública en la Contraloría General de la República. Esta materia, pues es una materia que yo siempre les digo, es diferente, y más que todo a los que vieron conmigo introducción al derecho, los que vieron conmigo principios generales o los que vieron conmigo derecho fiscal. En el sentido porque, si bien es cierto, yo la sumo en la capacidad de poder llegar a ustedes. O sea, ¿qué es la deontología jurídica que vamos a ahondar? Es fortalecer, darles a conocer todo lo que es la normatividad, pero más allá de las normas a través del código disciplinario, sino es generar en ustedes una reflexión, un análisis, una introspección en el sentido de lo que el deber ser dentro del ejercicio de la profesión. Y aquí viene algo bien importante. Yo considero que en deontología mal podría darle, dijéramos, la misma exigencia o el mismo rigor dentro de la evaluación de conocimientos. ¿A qué me refiero? De pronto en un derecho penal, en un derecho administrativo, en un civil, etcétera, etcétera, pues parte precisamente de ese rigor, de esa exigencia de los docentes, el querer que ustedes aprendan, dijéramos, ese contenido al dedillo, y la evaluación va en ese sentido. O sea, exigirles, por ejemplo, que reciten ustedes los requisitos para presentar una demanda, o cuáles son los delitos contra la administración pública. O sea, que no es más, que debe ser necesariamente el conocimiento, y que no pueden cambiarlo porque está determinado y está establecido donde se encuentra en el código tal parte, la interpretación, el análisis, ¿sí? O la diferencia entre conceptualmente qué es un delito culposo, qué sé yo, ¿sí? Diferente a lo que viene esta asignatura,
en el sentido de conllevar a la motivación, a la reflexión de lo que es, lo que se espera y tener la conciencia de cómo están en este momento. Y ya yo digo cómo están, porque ya ustedes, como están a un paso de salir, ya vamos a hablar como abogados. Entonces, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo está el ejercicio de la profesión? ¿Cómo está la credibilidad? ¿Cómo está la confianza? Y lo más importante, que ustedes entiendan lo que ustedes deben hacer, lo que deben prepararse. Entonces, en ese orden de ideas es que vamos a desarrollar nuestra asignatura. Necesariamente hay que dar una evaluación y yo no puedo colocarles una nota apreciativa. Y aquí viene lo importante. A partir de la otra semana, ya es bien importante, pues de lógico, la asistencia, y comienzo a tomar asistencia, que juega un papel muy importante. Pero además de esto, las actividades que yo les deje y las actividades que ustedes van a desarrollar, los trabajos, o sea, nosotros vamos a contar con muchas estrategias, con muchas herramientas y todo lo que nos da la virtualidad. Nosotros perfectamente, yo les puedo dejar perfectamente, vean este video, analícelo y me suben a la plataforma esta actividad. Vamos a trabajar mucho con la plataforma. Les puedo, dentro de clase vamos a analizar este video. La participación frente a esto, les monto en el aula una lectura y de ahí participan, de ahí, o si no, yo pregunto, a ver, Andrea, dentro de la lectura, ¿cuál es su posición? O sea, mantenerlos conectados, pero más allá de mantenerlos conectados me interesa lo que en cada uno de ustedes va a dejar, ¿sí? Y vamos a tocar muchísimos temas que son de mucha actualidad y de análisis y que los va a colocar ustedes frente a esa perspectiva, bueno, de mirar desde el presente, proyectarse hacia el futuro. ¿Y el futuro cuál es? Su ejercicio profesional, ¿sí? Vamos a analizar sentencias. Vamos a analizar, por ejemplo, un texto que lo vamos a dividir, hacer trabajo en grupo, porque aquí esto nos va a permitir hacer trabajo en grupo, hacer trabajo individual, hacer análisis de videos, hacer análisis jurisprudencial, hacer análisis normativa, hacer exposiciones, o sea, actividades. Yo no voy a esperar a que me digan, esta es la semana de parciales para decirle, bueno, vamos a hacer el parcial. Y vamos a hacer un parcial escrito donde ustedes supuestamente, de acuerdo con el código de ética, ustedes se lo tienen que saber de memoria, recitar de memoria, y sobre eso va a ser la evaluación. No. Y siempre ustedes me van a escuchar el decir, ¿de qué me sirve de que ustedes sepan de memoria cuáles son los derechos o cuáles son las conductas prohibidas para un abogado aquí en Colombia? ¿De qué me sirve de que ustedes lo sepan de memoria si no lo van a poner en práctica? A mí me interesa es motivarlos para que cada uno de ustedes ponga en práctica desde el punto de vista de la individualidad, y lo pongan en práctica no porque la profesora lo dijo, sino porque ustedes son conscientes de que ese es el deber ser. Entonces, hacia allá es donde nosotros vamos a comenzar a proyectar la materia. Por eso es tan importante de que asistan a clase y que asistan y que cumplan con las actividades. Vamos a hacer muchas actividades, o sea, es totalmente dinámico. Por lo pronto, pues no representa prender el computador, dejarlo ahí y retirarme e irme a hacer otras actividades, porque o están en clase o están en clase, porque perfectamente puedo comenzar a preguntar de pronto en una exposición, y de pronto en una exposición que expuso, qué sé yo, digamos, Andrés con Laura Vanessa. Y de pronto le pregunté a Diana Carolina, ¿qué opina de la exposición? O decirle, Andrés, hágamele una pregunta a Wilber. Así de simple, o sea, o están en clase
o están en clase. Ya sabemos pues que nos vamos a ver una hora semanal, perdón, 2 horas semanales, en una sesión, 2 horas semanales, de 6 a 8 de la mañana todos los lunes. Entonces ya sabemos que tenemos un encuentro virtual, pero vamos a dejar actividades. Tenemos herramientas que se creó un grupo de WhatsApp, o sea, para que se vinculen al grupo de WhatsApp. Tenemos el grupo de WhatsApp, tenemos la plataforma. En la plataforma voy a subir actividades. En la plataforma ustedes me van a subir las actividades, las tareas que yo les deje. Les voy a subir video, les voy a subir el link en video, de tal manera que ustedes miren ese link e inmediatamente también les voy a dejar actividades. Después de que vean este link me van a contestar esto y me van a responder. O sea, vamos a hacer uso de toda la tecnología. Tenemos todo a nuestra disposición. Por eso cuando iniciábamos decíamos, no le miremos lo negativo, sino miremos lo positivo. Y de pronto estábamos en nuestra zona de confort, donde nos acostumbrábamos a estar en clase, veíamos al profesor, llegábamos de pronto temprano, llegábamos tarde, la veíamos a la profesora nos dictaba la clase, de pronto nos entrábamos, salíamos, de pronto estábamos, de pronto no estábamos, y saber qué esperar, tener la semana de parciales para que la profesora mirara a ver cómo nos va a hacer los parciales. Ahora las cosas han cambiado, ¿sí? O al menos en mi materia y los grandes objetivos que yo tengo frente a esta materia. Entonces, en ese orden de ideas es aprovechar al máximo y no solamente dedicarnos en esta sesión, sino las actividades. Bueno, entonces ya sabemos nuestra materia de ontología jurídica, ya sabemos exactamente el horario que nos vamos a ver una vez a la semana. El estudio de esta asignatura pretende introducir al estudiante de manera precisa, metodológica y plena en el conocimiento del régimen disciplinario del abogado como aporte para su formación en el ejercicio del derecho. Entonces, por eso les decía, es conocerlo, pero no es conocerlo para que ustedes se lo aprendan, memoricen y simplemente no quede, no llegue a formar parte dentro del ejercicio de la profesión. Eso es lo que me interesa. El conocer ese reglamento, ese régimen, y que forme parte. Por eso mi proyección no solamente es en el presente, estando ustedes en octavo, en noveno, en décimo, sino comenzar a cimentar, a prepararlos para cuando ustedes ya estén fuera dentro del ejercicio de la profesión. Todo esto nos vamos a regir bajo la ley 1123 del 2007, y desde ya tener claridad, ley 1123 del 2007, que es lo que conocemos nosotros como el Código de Ética del Abogado. Pues imagínense todo lo que ha pasado desde el 2007 a nuestra fecha. Y es adaptar precisamente esa realidad, lo que nos establece ese régimen a nuestra realidad. En el 2007 ni siquiera se tenía previsto que íbamos a tener la virtualidad y la formación desde el punto de vista de poderlos preparar a ustedes en el ejercicio de la abogacía de manera virtual. Y ya es un reto, o sea, la alternancia. ¿De qué manera y de qué manera ustedes pueden ejercer? ¿De qué manera ustedes pueden interactuar con sus clientes? ¿De manera presencial o de manera virtual? O sea, ya no es exactamente que ustedes tienen un cliente estando en Valledupar y tienen un cliente que esté en Riohacha y que esta persona tenga que desplazarse o esté en Bogotá o esté en San Juan del Cesar o esté en Urumbita y tenga que desplazarse esta persona o ustedes desplazarse, sino que te pueden tener esos encuentros virtuales. Entonces, vean los grandes beneficios y todo adaptado, ese 1123 del 2007 a esa realidad. Y es adaptarlo a esa realidad y que ha dicho la Corte Constitucional en esas demandas de constitucionalidad e inconstitucionalidad que ha tenido con cada uno de estos artículos. Y no solamente las manifestaciones, sino también lo que se ha dicho a través de las acciones de tutela. Entonces, todo esto lo vamos a ver. Se pretende entonces con esta asignatura que los estudiantes conozcan y dominen el Código Disciplinario, o sea, la Ley 1123 del 2007,
y que se encuentren a tono, alternado, esto, con algo que es, dijéramos, nuestra columna vertebral, nuestra constitución. O sea, no entender el aplicar, el interpretar este código a un lado de la Constitución, por encima de la Constitución, sino alternando precisamente lo que es nuestros derechos, nuestros deberes, en línea con lo que establece nuestra Constitución. Entonces, muchas gracias, sí. Qué pena no me habían dicho. Les agradezco que me estén informando porque a veces yo arranco y se me olvida comenzar a grabar la clase. Se me olvidó, por favor que me acuerden porque a veces me acuerdo y de una comienzo a... Profe, está grabando, profesor. Sí, ya está grabando, ¿no? Ah, sí, perfecto. Bueno, muy bien. Cuando no esté grabando, que estén pendientes porque a veces yo arranco y se me olvida. Bueno, entonces les decía que es alternar precisamente qué ha dicho, y ustedes saben la Constitución del 91 y todo lo que ha cambiado, todo lo que ha evolucionado la Constitución, especialmente en nuestros derechos fundamentales. Es adaptar esa ley 1123 precisamente a nuestra Constitución y a el nuevo enfoque frente a nuestros derechos fundamentales. Los estudiantes están compilados a conocer este estatuto deontológico porque en su condición de abogados están encargados de ese mandato legal, tanto en la función social, en la colaboración, en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, como el de la realización de una recta y cumplida administración de justicia y la misión de defender en justicia pues lo que son los derechos de la sociedad. Entonces, en ese orden de ideas, pues juega un papel muy importante lo que es el conocer el ejercicio de nuestra profesión. Voy a comenzar a proyectarles. A ver, para que me digan. Un segundito que comienzo a proyectarles. Doctora, una pregunta, lo que pasa es que ayer, en el correo que usted envió o que enviaron a nuestros correos institucionales, el link que mandan del WhatsApp es el mismo link de la clase. Entonces anteriormente yo había creado un grupo de WhatsApp con algunos compañeros que ya conozco. Entonces no sé si lo podemos seguir utilizando o ya usted nos envía el link del grupo el cual va usted a crear. Tenemos un grupo de WhatsApp y están ahí. Vamos a dejar un solo grupo, o sea, anulemos esto porque inicialmente no tenía cómo comunicarme con ustedes, ¿sí? Entonces vamos a crear dejar solamente ese correo institucional con el link, ¿sí? Porque es que es bien importante que de ahí yo me pueda conectar espérense un momentico, que es que estoy con ustedes. Sí, doctora, pero lo que pasa es que Ciro, ya el link lo mandaron a los mensajes de la clase, ahí está el link de WhatsApp. Ciro, te lo acabo de enviar. Revisa el WhatsApp. Voy a mirar para ver entonces. Porque es que yo veía y yo entraba y me mandaba a ver a mí. Entonces yo dije, entonces, ¿cómo es el cuento? Sí, es bien importante y ahora no sé cómo, espérese a ver que tengo un problemita acá porque también tengo que tratar cómo les proyecto. Y es bien importante el qué. Espérese un momentico, a ver. Es que no me sale, no sé, la presentación. No, le salió, fue otra cosa. Le estoy compartiendo lo de la universidad, ¿no? Estoy compartiendo algo. Sí, señora. Puede dar la presentación en toda la pantalla. Espérese a ver entonces. Dejar de presentar. Bueno, vuelve. Tengo una pantalla, una ventana, toda la pantalla.
Toda la pantalla. Toda la Dependiendo pantalla. si es un archivo de audio, entonces una pantalla. Sí, no es de audio, una presentación. Entonces toda la pantalla, profe. Pero entonces no, lo que veo es que no me sale el link de... Porque me sale lo de ustedes, no me sale no me da la oportunidad de mostrarles la presentación en Claro que PowerPoint. sí. Abre PowerPoint e inmediatamente nosotros ¿Tiene? decimos, listo, sí señora. Ya está presentando. Ya está presentando. Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Por favor, copien el correo institucional martalramirez@unicesar.edu.co. Es bien importante que tengan exactamente el correo institucional. Bueno, entonces les decía la importancia de la presentación de la asignatura, ¿sí? O sea, ese gran reto que se tiene con ustedes en la formación, pero no solamente nos vamos a circunscribir en conocer, dedicarnos todo el tiempo en la 1123 del 2007. Ahí vamos a ver aspectos bien importantes como son la parte de la generalidad, los derechos, las obligaciones, las prohibiciones, y vamos a ver un poco de lo que es ese régimen disciplinario. Pero nos toca ver lo más importante porque hay otros temas de muchísimo interés y precisamente de la adaptación de esta nueva realidad. Vemos nosotros como objetivos, ¿sí? Objetivos dentro de que vamos a tener en el desarrollo de esta asignatura. Otorgar pues a cada uno de los estudiantes los conocimientos básicos relacionados con el régimen disciplinario de los profesionales encargados por mandato legal, porque es que este régimen no es si lo quieren o no lo quieren, sino necesariamente se espera que el ejercicio de la profesión se adecúe precisamente a lo establecido al régimen disciplinario. Por eso es tan importante que lo conozcan, pero además que lo conozcan, que lo interioricen y que en el ejercicio de su profesión la adapten precisamente a lo establecido en el código para evitarse males mayores y que aquí a mañana a ustedes les siga una investigación disciplinaria por violar el código del régimen del abogado. Entonces, dentro de estos objetivos, precisamente está, pues, que ustedes sepan, ¿sí? ¿Cuál es ese régimen? Y además de esto, pues, que conozcan todo lo que son los deberes, los derechos, las prohibiciones, todo el catálogo de las faltas, ¿sí? De las faltas contra el ejercicio de la profesión para que de aquí a mañana de pronto en el ejercicio le estén ustedes prometiendo al cliente, le prometo que este negocio lo ganamos, ¿sí? Y entonces no lo ganaron, el cliente a ustedes ponga la queja en contra de ustedes y ustedes no pueden tener como excusa, es que yo no sabía que prometerle al cliente que vamos a ganar estaba incursionando en una falta contra la ética de la profesión del abogado. Ustedes saben que la ignorancia de la ley no es excusa para vulnerarla. Entonces, de eso se trata, ¿sí? Ustedes conozcan toda esa gama, todo ese catálogo de las prohibiciones, de las faltas, de las conductas que están reguladas y llevando finalmente ¿a qué? A ese deber ser, ¿sí? A ese deber ser. ¿Cuál es el deber ser frente al ejercicio de la profesión? De ahí es donde nosotros pues queremos necesariamente comenzar a incursionar, ¿sí? Porque saben que si ustedes cometen una falta, pues inmediatamente se van a ver sometidos a una investigación disciplinaria y como toda investigación pues conlleva a unas sanciones y las sanciones más drásticas están precisamente el retiro de la tarjeta profesional, o sea que ustedes estén vedados para ejercer su profesión. Y entonces es una gran lástima y no solamente lo que pueda afectar desde el punto de vista el no poder hacerlo, sino también en la aflicción. O sea, y que queden ustedes resellados que tienen ya una sanción disciplinaria.
y sería muy doloroso que no terminan ustedes de obtener su tarjeta profesional que les dé las competencias, que los posibilite para el ejercicio y ya ustedes verse en curso en investigaciones. Ustedes dirán, no, eso no puede ser, pues es mucho más factible de lo que ustedes creen, ¿sí? Porque tienen inmediatamente en el cheat que acabo de salir y el reto es en 2 años tengo que volverme millonario y entender precisamente que esta es una carrera de la cual uno puede vivir honestamente de su carrera, honorablemente de su carrera, pero no es como para tener como un medio muy expedito y de la inmediatez volverme millonario. Y menos aún con la competencia. Puede suceder de 100, uno de 1000, uno que le apuntó directamente a un proceso que fue el proceso de entrada de lo que los abogados llaman el proceso de la vida, de entrada. Puede suceder, pero no es necesariamente lo que siempre se da. Puede uno aspirar a vivir honestamente de su carrera profesional. Puede uno aspirar a vivir cómodamente de su carrera. Puede uno adquirir sus cosas y adquirirlas a través del ejercicio de la profesión. Pero no pensar que de la noche a la mañana, en menos de 1 año, 2 años, volverme millonario, de estar dentro del grupo de los grandes millonarios colombianos, a no ser de que quiera alternar con otras actividades no tan lícitas. O de pronto convertirse en abogados de propiedad, de que comiencen a asesorar para grupos delincuenciales para cómo evadir la justicia, que ese ya sería otro rango, ¿sí? Entonces, es que ustedes entiendan, sí, puede perfectamente y comenzar a incursionar y comenzar ustedes a tener la proyección de vivir dignamente, honestamente, generar sus expectativas de vida a través de la profesión, pero no pensar que esto es de la noche a la mañana y convertirse necesariamente en menos de 6 meses, 1 año, en el gran millonario, ¿sí? Vuelvo y repito, excepcionalmente, decían 1 de 1000 ninguno. Pero sí comenzar a guerrearse y comenzar por donde tiene que ser. Y efectivamente de esto vamos a hablar y de estos son los grandes objetivos que se tienen. Dentro de los objetivos, cautivarlos a ustedes, estudiantes, en este momento estudiantes que ya en un corto tiempo van a ser ya colegas, abogados, y por eso en la mayoría de las veces me voy a dirigir como abogados. Ya ustedes tienen un trasegar, ya tienen un camino recorrido, 80, 90, ya están en el último semestre, y entonces ya es comenzar ustedes a despojarse de ese rol de estudiante para comenzar a asumir el rol de abogados, de profesionales del derecho. Mientras ustedes están en el rol de estudiantes, ustedes están amparados en una cortina de humo, protegidos en una cortina de humo. La universidad, la facultad, el profesor, eso el profesor no me lo dijo, eso no estaba en el pénsul, yo no lo sabía, el profesor fue bueno, el profesor fue malo, el profesor no nos enseñó, esa es la cortina de humo, siendo estudiantes. ¿Tendrán ustedes la razón? No tendrán la razón y se tendrá necesariamente que proteger ahí en esto. No, eso el profesor nunca nos enseñó eso. No, por la pandemia eso no nos lo dieron. Todo lo que ustedes quieran. Pues recuerden que nosotros los colombianos somos los reyes de las excusas. Pero cuando estén afuera, ya ustedes no van a tener esas excusas. No tienen por qué tener esas excusas. Y no les van a valer esas excusas. No, es que decirle al cliente, no, es que mi profesor eso no me lo enseñó. Pues, imagínense cómo van a decir ustedes. No, eso no lo supe. O ustedes para cautivar clientela, ustedes no van a tener un INRI en decir, tengo el mejor promedio. Mi promedio fue 4.9. ¿Y de conocimiento qué? ¿Nada? Eso no les va a servir. O tuve el peor promedio. No, pero aquí ya es borrón y cuenta nueva.
Y entonces lo que les quiero decir es, lo que ustedes no aprendieron en aula de clase, lo tendrán que aprender por cuenta propia. Si ustedes no lo aprendieron en aula de clase, la vida les va a exigir que lo aprendan, o lo aprenden o lo aprenden. Así de simple. Entonces, de todas estas cosas es que lo que vamos necesariamente a hablar. Y eso forma parte de cautivarlos a ustedes en los conocimientos, en los deberes que se tienen con los profesionales, como con profesionales del derecho, y conociendo ese catálogo de las faltas, ¿sí? Que van si ustedes incurren en estas faltas, posiblemente, pues lo puedan a ustedes denunciar y se les pueda iniciar una investigación disciplinaria, ¿sí? Entonces es alertarlos y volverlos conscientes de esos derechos, pero también de esos deberes. Sí, ustedes tienen unos derechos, pero tienen unos deberes. Ustedes tienen lo que pueden hacer dentro del ejercicio de la profesión, pero también lo que se les prohíbe. De ahí la necesidad de que ustedes conozcan los principios que rigen el código, los deberes, las faltas, quiénes son sujetos disciplinables, la forma de relación del comportamiento, cuál es el comportamiento que ustedes deben de ejercer, cuándo se extinguen las acciones disciplinarias, los deberes, las incompatibilidades, porque también hay unas incompatibilidades, las faltas en particular, los principios rectores, los procedimientos disciplinarios, el proceso disciplinario. O sea, con todo esto ustedes dirán, bueno, hay bastante, sí hay bastante, pero es que yo no me quiero quedar solamente en esto, ¿sí? No me quiero quedar en única y exclusivamente, porque ustedes dirán, bueno, el código está ahí. Cada uno tiene que tenerlo exactamente como tienen sus códigos, dependiendo del área donde se vayan a especializar. ¿Sí? Si me voy a especializar en derecho administrativo o en penal, ustedes tienen que tener toda la normativa, el código sustantivo, el código procesal, ¿sí? Pero además de esto, todas las disposiciones, y además de esto, sentencias, jurisprudencia, etcétera, etcétera. Y ustedes dirán, bueno, lo tenemos ahí, el código disciplinario, sí, también lo van a tener ahí al ladito, para que sepan. Entonces, ¿cuál sería la razón de ser? El análisis desde el punto de vista jurisprudencial. Pero no solamente vamos a ver esto, sino vamos a ver otros temas que son de muchísimo interés. Y entonces, dentro de esos temas de muchísimo interés, pues necesariamente tenemos que empezar por algo que es muy importante y que parece elemental, pero no es tan elemental. Y comenzar a cuestionarnos dentro de unos conceptos bien importantes, lo que es la ética, lo que es la moral, y lo que son esos conceptos, precisamente la relación que tiene la deontología con la ética y con la moral. Muchos de ustedes lo tendrán claro qué es la deontología, otros no lo tendrán tan claro. Otros no tendrán tan claro si la deontología se acerca a la ética o a la moral, o si es lo mismo hablar de deontología que hablar de ética, o hablar de deontología que hablar de moral. Eso es lo que vamos a comenzar a ver, ¿sí? Para que ustedes tengan claridad conceptual. Pero también vamos a ver en torno a lo que son aspectos bien importantes, lo que son los principios rectores, ¿sí? Los principios rectores dentro del código, ¿sí? ¿Cuáles son esos principios que rigen dentro, en la parte sustantiva, en la parte procesal? Vamos a ver las generalidades, algunos conceptos que son bien importantes. Y dentro de esas disposiciones generales, lo que es el concepto de las faltas disciplinarias, lo que son quienes son sujetos disciplinables, la forma de realización de los comportamientos, ¿sí? Entonces, aquí algo bien importante cuando comenzamos a ver qué es una acción disciplinaria, cuando se extingue, qué son los deberes, ¿sí? ¿Cuáles son los deberes que ustedes deben de tener? Y algo bien importante, deberes no solamente con su cliente, deberes en el ejercicio de la profesión, deberes que deben de tener frente a sus colegas, deberes que deben de tener en los estrados judiciales. Algo bien importante, las incompatibilidades. O sea, ¿qué es ese concepto de incompatibilidades? Que ya ustedes lo deben de tener claro porque ya lo han manejado en otras esferas, pero las incompatibilidades en el ejercicio de la profesión. Vamos a ver
las faltas en particular, ¿sí? Entonces, faltas particulares frente a determinada órbita o determinada circunstancia en las cuales ustedes pueden ver incurso. En la parte del régimen sancionatorio, los criterios de la graduación de las faltas, que no es lo mismo exactamente cuando se hizo una promesa de que voy a ganar este proceso, no va a tener la misma sanción que cuando el abogado se quedó con los dineros que el cliente le dio para efecto de manejar, de administrar o de cobrar a través de un título valor, ¿sí? Entonces, ahí las conductas, cuando las conductas ustedes son reiterativas, entonces ahí comenzar a cómo se gradúan esas conductas. En aras de que ustedes conozcan, de advertirles, de que no se vean, para mí será motivo de muchísima satisfacción de que eso les quede a ustedes y que se convierta en un referente de actuación. Porque lo que yo tanto les insisto, lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver a partir de ahora durante todo el semestre, va a ser lo que ustedes van a aplicar en el ejercicio de la profesión. O sea, después de. Entonces, por eso a mí me interesa tanto, debo calificarlo porque yo debo de colocar una nota. Pero no es tanto es el referente de una nota, porque si se supieron de memoria en los deberes, no es tanto lo que me interesa eso, sino lo que pueda generar en ustedes a futuro. Cuando ustedes ya estén en el ejercicio de la profesión, ustedes tengan claridad qué son los deberes, cuáles son sus derechos, lo que ustedes no deben hacer, y que en un momento dado se acuerden lo que vimos en esta clase, lo que de pronto vimos lo que les quedó a ustedes en una lectura, lo que les quedó en un video, los que les quedó en el análisis de una sentencia de la Corte Constitucional, ¿sí? Y que ustedes tengan claridad, esto no lo debo hacer. Y no lo debo hacer no porque simplemente, ay, soy tan de malas que de pronto me denuncian y que sea eso lo que los detenga a ustedes. No, sino lo que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista deontológico, desde el punto de vista de su interioridad, de que no lo debo hacer, no por el temor de una sanción, lo debo hacer porque estoy convencido de que ese no es el comportamiento que debe tener un abogado, no es el comportamiento que ustedes como abogados honorables, intachables, vayan a tener, y que sean honestos con sus clientes, que sean claros y que no se comprometan más allá de lo que ustedes se deben de comprometer. Entonces, ven ustedes la importancia. La importancia es en este momento hablarles claro y es comenzar a cimentar en ustedes el futuro, porque lo que veamos ahora, ustedes lo van a poner en práctica a futuro, en el ejercicio de su profesión. Y eso es lo que yo pretendo con cada uno de ustedes. Bueno, entonces, aquí algo bien importante también. Lo que se va a ver es cómo se va a graduar las penas, cómo se van a calificar, el trámite, sí, el trámite dentro del procedimiento, o sea, cómo se inicia, las partes de un proceso sancionatorio para el abogado, la diferencia entre un proceso sancionatorio que se pueda llevar con la Procuraduría, al proceso sancionatorio como el abogado, y si se puede alternamente a un abogado de pronto recaer en una investigación, que una conducta genere una investigación disciplinaria por parte de competencia de la Procuraduría y por parte de competencia de quienes tienen la facultad para hacerlo, que es el Consejo Seccional, el Consejo Superior de la Judicatura. O sea, aspectos muy importantes que ustedes van a tener que ver, analizar y que les quede para ustedes hacia el futuro. Entonces, las partes de un proceso sancionatorio, la que es la parte probatoria, ¿sí? Lo que es la graduación, lo que es la calificación, lo que es cómo se dan las audiencias en los procesos verbales, lo que es algo bien importante, la rehabilitación, porque más allá de imponer una sanción, es de qué manera puede enmendar su comportamiento a futuro este abogado que ha sido sancionado.
Entonces, todos estos son aspectos bien importantes que vamos a tener presente. Pero más allá de esto, no nos vamos a circunscribir. Vamos a ver otros temas de muchísimo interés. Y lo que es, por ejemplo, temas de interés para ustedes, el marketing del abogado, que son temas que ustedes van a tener que abordar. O sea, cómo ustedes van a comenzar a venderse. Y suena duro, suena fuerte, decir, ¿cómo así que nos vamos a vender? Sí, a venderse. Hoy por hoy, usted sabe que todo se da a través de la comercialización. Y no es la comercialización que nosotros, cuando yo digo yo, hacía hace 30 años, que cuando me hacía referencia y que les decía, el profesor nos hablaba en su oportunidad, comiencen a imprimir tarjetas, comiencen a llegar a través de sus familias, cómo captar clientes. O sea, no es el mismo estilo, las mismas formas hace 30 años de cómo captar clientes a las que ustedes van a tener que hacer ahora. Y ahora la van a tener que hacer de otra forma. Y por eso yo les decía que esto se convierte en un instrumento, la informática, la tecnología, en un instrumento a favor. A mí, hace más de 30 años, me dieron el chip para dónde se va a ubicar, cuál es su residencia. Y es a partir de ahí donde usted va a ser su clientela. Yo hoy les vengo a decir, ustedes tienen que prepararse para ustedes ofertarse, hacer marketing para el mundo. No es que yo vivo en Valledupar, sí. ¿Y quién dice que usted no puede captar la atención de clientes a nivel nacional? ¿Sí? Un cliente que esté en Bogotá, que necesite que lo represente en Valledupar. O que esté en Valledupar y necesita que lo represente en Bogotá. Así de simple. Entonces, ¿y de qué manera ustedes van a llegar? Van a llegar necesariamente a través de las diferentes formas. Y ya no es pensar, en lo último que deben de pensar es en si tienen económicamente el soporte, si tienen un colchón económico, bueno, pueden pensar en abrir su buffet. Si se van a asociar, si lo van a hacer a nivel individual. Y si se van a asociar, ya no es pensar en mi mejor amigo, mi compañero de clase, mi compañero de farra, mi compañero de picardías. Ya es mirar, una cosa es una cosa y otra es otra. Una cosa es mi amigo, el de la universidad, el de todas las clases, el que me soporta, el que nos vamos a parrandear, el que esto no. Esas no son las cualidades y las competencias que se necesitan para hacer fórmula, para ser un buffet de abogados. Porque ahí es donde comienzan a venir los grandes fracasos. Porque una cosa es la amistad de camaradería, de parranda, de ocio, y otra cosa es la seriedad, donde ya está y se invierten unos recursos. Y donde es que mi amigo es un irresponsable, pero así yo lo quiero, o mi amiga es muy irresponsable y muy incumplida, pero así ya yo lo acepto. Eso ya no son los estereotipos que van a tenerse en cuenta en la formación de un buffet. Pero si no están exactamente esos criterios, sino y económicamente no alcanza, no quiere decir que estén vedados. ¿De qué manera comienzan a ofertarse? Entonces es ahí donde vamos a comenzar nosotros a hablar. O sea, son otros temas que son muy importantes. Y entonces está un tema que es bien importante. El marketing es un tema importante. Y prepararlos, bueno, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué forma? Algo que desde ya les voy a comenzar a hablar y es comenzar a hacer que ustedes tengan claridad, que ustedes no van a ser los abogados toderos, ¿sí? Pasan 10 años y siguen siendo los abogados toderos. 15 años y siguen siendo los abogados toderos. ¿Y a qué yo llamo abogados toderos? A los abogados promiscuos que está pendiente de que voy a asistir a una persona en una indagatoria, que voy a cobrar un título valor, que voy a asesorar, a liquidar unas prestaciones de un empleado, sí, o sea, de todo. Y se va a quedar ahí como cuando el médico
se queda en ser médico general y que simplemente va a comenzar a recepcionar cómo está su presión, qué enfermedades tiene enfermedades de base, y de acuerdo con todo ese estudio que se da, inmediatamente, no, usted necesita irse para un cardiólogo, usted necesita irse para un internista, usted necesita irse para un nefrólogo, etcétera, etcétera. O sea, un especialista. Y no son los mismos honorarios del todero a los mismos honorarios del especialista. Y ese especialista le va a quedar fácil convertirse en un referente. Y no es el general, sino es el referente. No, yo necesito el mejor nefrólogo. No, pues hay 2, 3, pero el que realmente, el exitoso es tal. Lo mismo necesito un abogado especialista en licencias ambientales. No, en Valledupar no hay muchos, hay 2 o 3, pero hay pero he oído hablar muy bien de esta persona. A eso es lo que yo quiero apuntalarle, en que ustedes vayan de una vez metiéndose en su chip, cada uno depende de los recursos económicos, depende de la disponibilidad de tiempo, depende de que tengan otras situaciones, pero a corto tiempo, ustedes tienen que visualizarse en ubicarse en un área del conocimiento. ¿Y cuál es el área? No es el área que esté dando más plata, sino el área de su pasión. Porque yo le puedo decir, no, en este momento cuando la DIAN nos tiene atarzanados a todos, pues el área necesitamos un abogado especialista precisamente en derecho tributario. Pero es que usted con derecho tributario son como el agua y el aceite. Entonces, usted no va a pensar solamente económico, sino desde el punto de vista económico, sino en su pasión. No es que a mí me apasiona el derecho laboral. No, hágale por ahí. Porque es que uno tiene que, es de pasiones, hacer lo que a uno le apasiona. Es lo mismo que el abogado que se meta a ser docente porque quiere tener en su hoja de vida, porque de pronto piensa que con esto son muchos los recursos y no son muchos los recursos. Esto lo hace uno es por pasión, así de simple. La pasión, el entusiasmo, levantarse uno a las 4:30, 5 de la mañana porque tiene que cumplirle a sus estudiantes a las 6 de la mañana y se siente con esa pasión, con esa satisfacción a dictar su clase. Eso es pasión. No es pensar en las 4 monedas, no es pensar en que pongo en mi hoja de vida y en la esencia que queda, que no sé cómo hacerlo, ¿sí? Y voy a leer o voy a cansar a los estudiantes o voy a simplemente a generar una atmósfera, una reputación de ser pésimo docente. Lo mismo va a pasar en ejercer en un área que no es de mi pasión. Un mal abogado, un abogado irresponsable. Entonces, son cosas que los voy a direccionar y son ustedes. Yo no tengo la facultad, la competencia, la autoridad para exactamente decir, aquí ustedes, Julanito de tal, Benjamín va a especializarse en penal. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no, lo dicen ustedes y no lo va a decir ni su pareja, ni un familiar, ni el abogado amigo, lo dicen ustedes. Y entonces no van a escoger qué es lo que se necesita, sino su pasión. Durante toda la carrera que despertó pasión. Eso es lo que van a hacer. Entonces, de eso vamos a hablar. La necesidad de que ustedes se me especialicen. El marketing del abogado. ¿Por dónde empezar? Tarjeta profesional. Van a empezar necesariamente a hablar acerca de, vamos a hablar acerca de lo que sería los derechos que tienen ustedes. Vamos a empezar a hablar acerca de la tarjeta profesional, de cómo se saca la tarjeta profesional, la tarjeta temporal definitiva, etcétera, etcétera. También vamos a comenzar a hablar de algo bien importante, de lo que es la ética. Vamos a comenzar a hablar de un tema muy importante que creo que no les han hablado, de cómo cobrar honorarios, de cómo cobrar, de cómo comenzar esa parte tan difícil de enfrentarse con el cliente y darles unos tips
para que usted inmediatamente cómo comience a manejar a su cliente. Porque es que todos los clientes no son iguales. Y entonces, antes de comenzar exactamente en esto, ustedes tienen que comenzar a trabajar cada uno en su parte emocional, en su inteligencia emocional. Porque habrá unas personas que son muy seguras de sí mismas, unas personas que necesariamente dicen, no, yo soy perfecto para eso porque soy muy hablador y yo inmediatamente entro en confianza. Pero es que es tan hablador que no deja hablar al cliente. Y esto no es de hablar el abogado, sino de comenzar, de dejar hablar al cliente para que ustedes comiencen a aplicarle psicología. Y entonces, si se dedicaron en esa primera entrevista a hablar solo de ustedes, a vender su imagen, yo soy esto, yo hice esto, yo tuve el mejor promedio, o sea, se convierte en un yo-yo, en el yo-yo. Y en esa entrevista con los clientes no es el yo-yo. Y en ese autoestima tan alto, dejarlo a un lado, porque aquí imperan otras cosas. Es ganarse la confianza del cliente, porque no es muy fácil a un desconocido o no es muy fácil a una persona desnudar el alma. Imagínense a una mujer desnudar el alma en el sentido de contarle cosas tan íntimas como, por decir algo, que quiere divorciarse porque es víctima de violencia intrafamiliar de su esposo en el seno de su hogar, y comenzar a contarle intimidades, o comenzarle a contar intimidades para decirle definitivamente no puedo y tengo una relación paralela y necesito que me asesore cómo debo hacer porque ya no puedo más con esto. Así de simple, me quiero divorciar. O sea, esas intimidades no se le cuentan a todo el mundo y es el abogado que se gane la confianza. Pero si se encuentran con un yo soy y que no deja hablar, y entonces es comenzar ustedes primero a fortalecer esa parte, la seguridad, el manejo, que no se demuestren autoritarios. ¿De qué manera ustedes comienzan a ganarse en esa confianza? Se van a encontrar con clientes arrogantes, que piensan que porque los van a contratar son los que van a decir, usted me va a hacer esto y esto. Y ustedes con mucho tacto a decir, no, es que el abogado soy yo y el que sabe cómo actuar soy yo. O se van a encontrar con clientes que simplemente son monosílabos. Sí, no. Y ustedes necesitan información. Se van a encontrar con clientes con que hablan mucho y no dicen nada de lo que ustedes quieren. Es direccionar la información, la comunicación para lo que ustedes quieran. Se van a encontrar con abogados, con clientes muy honestos. Se van a encontrar con clientes muy deshonestos que no dicen la verdad. Y entonces los hacen recaer a ustedes en información falsa. Y es enfrentarlo. O usted me dice la verdad o simplemente desisto de este poder. Con autoridad. O sea, así tengan ustedes la necesidad, pero hay algo que ustedes tienen que tener por encima de cualquier cosa. Y tienen que tenerlo claro. Y eso no se negocia. Dignidad. Dignidad. Entonces, no, pero es que este cliente él me está manipulando, me está diciendo, pero es que yo necesito, porque es que yo estoy en una situación económica, sí. Pero ante todo, no se negocia con la dignidad. Y ustedes tienen que darle manejo a esto. Entonces, de todo eso vamos a hablar. Y les voy a traer casos. Vamos a ver videos. Vamos a analizar jurisprudencia. O sea, casos de la vida real. No nos vamos a quedar en la 1123 solamente la norma, porque la norma la tienen ahí. Vamos a precisar aspectos, ¿sí? Y vamos necesariamente a esclarecer dudas. Pero no nos vamos a quedar, o sea, el semestre se nos va a volver corto para todo lo que vamos a ver, ¿sí? Y analizar. Y por eso les digo, en cada sesión va a haber actividades y se les va a dejar actividades y se van a tomar nota. Yo no voy a esperar la semana de los parciales para comenzar a tomar nota. Y para mí juega un papel muy importante. O sea, participación, la asistencia, los trabajos,
las actividades, todas las actividades. Aquí vamos a hacer desde exposiciones, desde análisis, desde trabajo, todo. O sea, el estar a través de la virtualidad no va a ser el gran inconveniente para simplemente dedicarme a hacer un monólogo. Ustedes estén ahí, dejen el computador prendido y salgan y se vayan, o estén chateando, o estén haciendo actividades domésticas en la casa, sí, porque conmigo están en clase o están en clase, así de simple. Entonces, en ese orden de ideas es que vamos a manejar los diferentes temas de ontología. A ver, preguntas. ¿Qué preguntas hay? ¿Qué temas quieren que incursionemos? A ver. ¿Silencio? ¿No hay preguntas? ¿Tan callados están? A mí me gusta que me pregunten, que cuestionen. Profe, buenos días. Pues a mí Sí, buenos días. a mí me ha quedado todo claro. O sea, me ha parecido súper dinámica la clase. Me motiva a despertarme todos los lunes súper temprano, estar lista a las 6 de la mañana. No me he despegado de su clase. Usted sabe que pues así sea de forma virtual, uno hace una cosa, se agarra, se levanta a tomar agua. Profe, estoy pegada con su clase. Me gustó mucho. Eso me encanta muchísimo porque ese es uno de los grandes retos de nosotros los docentes, ¿sí? Y uno entiende. Ya, así como yo estoy aquí con ustedes, a mí también me han tenido en capacitación y he aprovechado. Yo les decía que yo soy funcionaria de la Contraloría y también al principio no fue fácil, fue muy, muy difícil porque estábamos con el chip de todos los días a la oficina y hemos aprendido a trabajar en clase y se ha vuelto una labor ardua y trabaja uno mucho más y también nos alternan con capacitación, o sea que yo también he estado al lado de ustedes, ¿sí? Y nos han hecho, el año pasado nos hicieron un diplomado excelente. La Contraloría hizo una formación excelente, nos dieron una capacitación en pruebas, en actualización jurídica con un convenio que hicieron con la Universidad Complutense de Madrid, o sea, profesores de esa talla. Y teníamos profesores de todo, profesores que todos los días teníamos clase de 8 a 10 de la mañana, todos los días. Y había profesor que nos tenían ahí conectados, que cuando ya lo último, cuando estaba despidiendo, era que nos acordábamos de que, teníamos dolor en la cintura de estar sentados 2 horas. Como había profesores que a veces no le entendíamos, que hablaban muy rápido o eran lea y lea diapositivas, y entonces pues uno se fastidiaba. Entonces, eso que has dicho, y agradezco la generosidad en expresar esas palabras, porque es que se convierte en un reto para nosotros los docentes. O sea, ¿de qué manera es? O sea, bueno, ¿cómo lo voy a motivar? ¿Sí? Porque si no soy una profesora que desarrollo diferentes estrategias, pues entonces simplemente no los voy a motivar, ustedes se van a cansar y pues se van a cansar y se van a entretener con el celular, se van a dormir, entonces no van a tener la motivación, lo que yo les decía, a pararme porque tengo la clase y entonces tengo exposición y me voy a preparar como si estuviera físicamente porque la profesora me va a ver a través de las cámaras y cómo estoy, qué pena que vea que estoy todavía en pijama, ¿sí? Y esa no es la representación porque necesariamente emocionalmente me tengo que preparar para eso. ¿Sí? Voy a una exposición. Entonces, todas esas cosas son bien importantes. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Profesora, todo claro y dinámico lo que ha dicho. Yo que no he dormido en toda la noche por estar aquí en la clínica conmigo. No, en ningún momento pegué me dormí ni nada, muy atento a su clase y me gusta la dinámica. Bueno, muy bien. De verdad que sí, las mejores energías porque su hijito salga adelante con la bendición de Dios, va a salir adelante. Finalmente, otro comentario. ¿Alguien quiere más? Doctora Marta. Sí, señor. Doctora, agradecerle su actitud y su disposición. Con todo respeto, pues, si se cansa un jovencito de 20, 22 años, ahora usted levantarse a esta hora y estar con esa actitud tan positiva, nos llena de energía y nos llena de entusiasmo. Pero además del reconocimiento, quiero hacer una solicitud muy respetuosa, y es que de pronto, como lo dije desde el principio, hay veces que
que hay problemas con el internet. Yo pues, modestia aparte, soy casi un desocupado, yo soy pensionado de la policía y ya montamos con un compañero también policía, que él sí es abogado ya hace rato, una oficina de abogados. De modestia aparte, pues prácticamente tengo todo el tiempo, pero a veces no es de tiempo ni es de disposición, sino que el bendito internet a veces nos juega una mala pasada y da pena con algunos profesores que piensen que uno es muérgano, que uno es desinteresado, y no. Uno tiene toda la actitud positiva, ya a estas alturas del paseo en 10º semestre, en 9º semestre, lo que está en 8º, uno está completamente convencido de qué está haciendo aquí. Ya uno aquí no está aventurando, ya no viene a lo que viene. Más a mi edad, yo tengo 43 años, uno aquí no vino a buscar novia, uno aquí no vino a buscar amigos de parranda, uno vino a estudiar. Entonces uno sí vino a eso, pero a veces el internet nos juega una mala pasada. Por eso le solicitaría muy respetuosamente, doctora Marta, que nos tuviera esa comprensión de que a veces el internet. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Es algo bien importante y tiene toda la razón, sí, o sea, a mí me puede pasar también, y a mí incluso el año pasado me pasó en alguna oportunidad, se cayó y se cayó. Hay algo bien importante, por eso es que todos estén en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Porque de pronto se cae el internet y por decir algo te toca exponer, y entonces se le cayó en ese momento el internet, y no es porque no esté preparado, porque no quiere inmediatamente de manera intransigente, no se presentó, sí, perfectamente, o sea, es que estamos para eso, o sea, yo pienso que a este nivel, sí, cuando los que vieron conmigo introducción al derecho, incluso principios generales, y de pronto se retrotraen y dicen, pero pues es que la profesora era una en ese tiempo y ahora es otra, de lógico, porque es que uno era cuando yo estaba con los chicos en introducción al derecho, que me tocaba hacer prácticamente como cuando empieza una docente en preescolar, o sea, es comenzar a desmenuzarle los conceptos, es comenzar a ser exigente, y ahí yo les decía, o si ustedes tienen claridad frente a determinado tema, y si no tienen claridad, pues simplemente no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer, no me pueden pasar mi materia, porque a mí me da vergüenza que ustedes digan vi introducción al derecho y no tengan claridad qué es la justicia para el derecho, ¿sí? Por Dios. Entonces, para mí eso era muy importante, porque tenía conciencia de que estaba edificando las bases para los estudiantes de derecho. Lo mismo pasaba con principios generales, y yo se lo decía claro, a mí el que no tenga claridad entre la diferencia entre principios generales, entre principios constitucionales y principios procesales, no me pasa la materia, porque para mí era importantísimo. Yo decía, ¿cómo voy a entregarle a estos muchachos a más adelante para que estén en una clase en procesal administrativo, penal, civil, y no sepan lo que es un principio general, un principio procesal, y digan, ¿a usted quién le dio principios generales? No, la doctora Marta Lucía, pero es que esa profesora sí no les enseñó a ustedes nada. O sea, ese era un rol, pero ahora este rol es diferente. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo, lo que estamos viendo hoy no es para hoy, es cimentando al futuro. ¿Y el futuro cuál es? Ustedes en el ejercicio de su profesión, que me toca en el presente evaluar, claro, y yo no puedo ser irresponsable y no me consideraría ética para decir exactamente todos tienen tal nota, o decir sin tener un referente, usted tiene 4, usted tiene 5, usted tiene 2. Tengo que calificar, y por eso son las actividades. Pero aquí necesariamente es educando para el futuro. Y dentro de eso viene la comprensión precisamente de que caramba, bueno, si me dice, y tengo que partir de la buena fe, mi hijo está en la clínica, ¿por qué tengo que decir usted es un mentiroso? Caramba, usted está utilizando cosas tan sagradas como un hijo para excusarse de no asistir, ¿sí? Necesariamente. Pero si yo veo que ese comportamiento es reiterativo, si no hay una justificación realmente en el sentido de que no pudo, no se manifestó, no ve uno que exista el compromiso, ¿sí? Tuve esta situación y me tocó presentar esto, o no le pude enviar esto, y no que la justificación se convierta en el referente. Pero sí, hay situaciones,
y es la cual uno tiene que ponderar, evaluar. Yo siempre les dejo, ojo con lo que les voy a decir, siempre les dejo una actividad, por ejemplo, monto una actividad. Vean este video y dentro de este video hacen un análisis y hacen una reflexión, y de esa reflexión sacan, qué sé yo, en una reflexión en un párrafo. Monto la actividad, por decir hoy, y les dejo, tienen para montarla en la página, les doy de plazo hasta el miércoles a las 8 de la noche, ¿sí? O sea, nunca les monto eso inmediatamente, digo, tienen una hora. No, les doy un plazo y un plazo prudencial, de tal manera que si se les cayó el internet, de tal manera que si tuvieron que ir a trabajar, de tal manera que si tenían dolor de cabeza, o sea, un día, 2 días es más que suficiente, ¿sí? Pero no esperar a montar la actividad a las 7:45 de la noche, cuando se vence el plazo a las 8 de la noche. Y entonces después, no, lo que pasa es que no la pude subir porque se venció, pero es que esperó hasta el último momento, ¿sí? Y nosotros sabemos, no, es que se me fue la luz y preciso, faltaban 2 minutos para que se venciera y se me fue la luz. Pero ¿por qué esperar? Es que, o sea, tenemos que romper ese chip de que nosotros los colombianos somos así y dejamos todo para última hora. Porque de aquí a mañana, siendo abogado, entonces llegó tarde a la audiencia. Y no, es que como nosotros los abogados, las 8 las entendemos que es a las 8:30. No, señor, 8 es 8. O sea, tenemos que romper ese paradigma. Entonces, no esperar a lo último. O sea, frente a lo que acaba de decir, sí, habrá cosas que no se pudo, por eso el grupo de WhatsApp. Y yo miro a ver qué, sí, en lo posible, mirar a ver, entiendo perfectamente que de pronto se cayó en internet y estoy llamando a lista y sí, estuvo todo el tiempo, yo miro, efectivamente estuvo todo el tiempo, se le cayó el internet en el momento que llamé a esta persona, o faltaban 15 minuticos, se tuvo que desplazar, porque así como algunos estamos trabajando en casa, otros están trabajando en alternancia, otros están trabajando ya, efectivamente, ya volvió, entre comillas, su normalidad, que tienen que ir todos los días a trabajar. Son cosas que uno entiende, pero que no se convierta en la excusa precisa para no cumplir con sus deberes, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, manejamos nuestras actividades, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta o aporte o un requerimiento? Profe. Señora. Bueno, no es referente a lo que estábamos hablando, pero sí me parece importante. Lo que pasa es que en el grupo de WhatsApp, en la descripción, pasó lo mismo que pasó en los correos. Enviaron el link de las clases 2 veces. En la descripción aparece como link de WhatsApp el de las clases. Entonces, sí, para ver si me permite colocar el de WhatsApp, o sea, cambiarlo porque está el de la clase 2 veces. No lo entiendo, esa parte no se la entendí. Mire, en el WhatsApp, o sea, en el grupo del WhatsApp, en la descripción, aparece link de las clases, el link que es el de la clase. Y link de WhatsApp colocaron el mismo link de la clase, o sea, no colocaron el link de WhatsApp. Ya. ¿Sí me entendió? No. No, no lo entendí. Hay un link. O sea, hay un grupo de WhatsApp que se llama, hay un grupo de WhatsApp que se llama deontología. Sí, señora. ¿Sí? Pero, o sea, para que los compañeros accedan al grupo, en el WhatsApp como tal, en el grupo, en la descripción, no está ese link. Está el de la clase 2 veces. Ah, en la descripción del grupo. Sí, señora. Entonces, en la descripción del grupo tú dices que coloque el link para el ingresar. Sí, señora. Ah, bueno, listo. Sí, yo me voy a colocar hoy. Es que hasta ayer se armaron todos los grupos. Yo hace 8 días no pude estar. Hace 8 días, por ejemplo, no tenía claridad de... porque tenía un problema con la cuenta de la universidad, ¿sí? Sí, la cuenta, por lo tanto, no podía ver mi carga. Entonces, con el correo institucional no podía ver mi carga, por lo tanto, hasta el miércoles, el jueves fue que me arreglaron el correo institucional, fue un problema de la clave.
Y entonces a partir de ahí comencé y también hubo un problema para efecto de armar los grupos, o sea, todo, hasta ayer estaba trabajando sobre eso. Ya en la tarde me pongo a organizar para colocar en el asunto, pues el link de la clase para que no tengan ningún inconveniente. Pero seguimos teniendo el grupo de WhatsApp para efecto de cosas así extraordinarias que se puedan presentar o comunicarme. Muchas veces de pronto no he podido entrar, sí, se me cayó el internet, he podido, entonces por WhatsApp, por favor, espérenme, o puede suceder que, bueno, con ustedes yo no creo que vaya a tener ningún inconveniente, que bueno, que se vaya la luz, pero no va a tener ningún inconveniente porque con otros grupos que a veces me toca desplazarme a la oficina y no alcanzo a llegar, entonces espérenme 15 minutos que ya estoy llegando a la oficina, estoy llegando a la casa para conectarme, por decir algo, cosas así por el estilo. Con ustedes no, porque pues yo siempre voy a estar a las 6 de la mañana acá, a no ser de que se vaya la luz, sí, que no pueda ingresar, entonces por WhatsApp me comunicaré, tengo problemas de esta naturaleza, ustedes se van a comunicar conmigo, ¿sí? También tienen mi correo institucional, entonces no hay ningún inconveniente. Pero todas esas observaciones son válidas, ¿ok? ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, a ver. Una pregunta. Cuando se deje una actividad para realizar, ¿se estará informando esta misma por el grupo del WhatsApp o hay que estar entrando constantemente a la plataforma para verificar la información? Bueno, esa es una muy buena pregunta en el sentido de cuando yo les dejo actividad, yo les digo, ¿sí? Yo les digo, les voy a dejar una actividad, estén montando, de pronto se puede suceder algo que terminé clase y se me olvidó dejarles la actividad y decirles de la actividad, entonces por WhatsApp. Ojo con eso. Incluso también les envío y ustedes van a interactuar. Lo que les voy a pedir encarecidamente, ojo con esto, el grupo de WhatsApp es solamente para cosas académicas, por favor. Porque ahí sí, en eso sí, y me molesta. Habrán grupos, si ustedes quieren abrir grupos para otra cosa, lo que quieran. Pero aquí es para comunicarnos académicamente, porque se presenta el problema ese, ¿sí? De que comienzan a colgar cantidad de basura, ¿sí? De cosas que no vienen. Entonces a ustedes les da jartera leer y cuando les envía un mensaje, entonces no lo van a leer. Normalmente les digo, revisen la plataforma que voy a colgar una actividad. Y ahí va a estar, grupo 2004, tanto, cuelgo una actividad, por ejemplo, lean esto, vean esto, ahora les anuncio, voy a colgar una actividad, les voy a dejar ver un video, que vean un video, y sobre ese video ustedes les voy a colgar unas preguntas y ustedes van a tener que responder esas preguntas. O sea, ya ustedes saben que hoy les cuelgo esa actividad y que les voy a dejar de plazo el miércoles hasta las 6 de la tarde para que hagan la actividad, ¿sí? Y siempre me voy a comunicar, les dejo, harán unas sesiones donde les deje una actividad, otras vamos a comenzar a hacer unas exposiciones, otras actividades, otras no les deje nada, pero yo necesito comenzar a tomarles nota de todas las actividades que nosotros hagamos. ¿Ok? O sea, dentro de 8 días ya normalmente ya comienzo ya a llamar a lista, a tomar participaciones, las actividades, van a tener ya la primera actividad, todo esto es compensado en la evaluación que les voy a hacer al final. Vuelvo y repito, ya hoy les voy a colocar una actividad, ¿sí? Y les dejo un plazo prudencial para que la hagan. Vean un video y sobre ese video respondan unas preguntas, ¿ok? Normalmente les anuncio, la pregunta es, normalmente les anuncio. Si por algún momento se me olvidó o a última hora les quiero dejar algo y entonces les digo, por favor ingresen a la plataforma que les monté una actividad. Toda la actividad se la monto en la plataforma. El WhatsApp para comunicar, para recordar, para informar, para que ustedes se comuniquen conmigo, yo me comunico con ustedes. ¿Ok? ¿Listos? Listo, profesor. Muchas gracias. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, como empezamos muy juiciosos a las 6 de la mañana, entonces, y ya vamos a comenzar a mirar ya la parte conceptual. Entonces, en la parte conceptual, necesito que ustedes vean un video y sobre ese video, pues es que ustedes pueden trabajar de la parte conceptual.
les dejo entonces la tarea para que revisen, que la monto hoy, y dentro de 8 días vamos a trabajar sobre esa tarea, que son los conceptos de lo que es ética, de lo que es moral y de lo que es deontología. Empezamos a trabajar, porque si vamos a mirar a ver, para mí es bien importante de que ustedes tengan claridad qué es la ética, qué es la moral, qué es la deontología, si la deontología tiene relación con la ética o con la moral. ¿Ok? Entonces quedamos así, les monto la actividad y dentro de 8 días comenzamos a trabajar conceptualmente sobre estos términos que son bien importantes para comenzar a desarrollar nuestra actividad. Me dio muchísimo gusto, ustedes no se imaginan, es mi primera clase, yo dicto con otras universidades, es mi primera clase en el 2021. Lo hice con muchísimo entusiasmo y con el mismo entusiasmo que dicté esta clase, ustedes me van a ver durante todo el semestre. Espero que tengamos una buena interacción, espero lograr los objetivos, espero aportar para ustedes, para el presente y para el futuro. Como les decía, vamos a tocar muchísimos temas. No solamente nos vamos a circunscribir a la ley, al 1123, a los derechos, sino temas que yo considero que son para ustedes de mucha importancia, neurálgica, como lo que les dije, hablarles de marketing, hablarles de honorarios, hablarles de cómo comunicarse con sus clientes, hablar de las responsabilidades, hablar de los deberes, hablar de los derechos, hablar de la crisis del ejercicio de la profesión, hablar de lo que significa ser abogado en Colombia en el 2021, o sea, temas de mucha actualidad, que es para el presente, cimentando, de temas del presente, cimentando las bases para el futuro. Y por eso ya yo no los trato como los estudiantes de primero, segundo, tercero, como los que vieron conmigo esto, sino ya para mí, ya comienzo a tratarlos como los colegas. O sea, que ustedes comiencen ya a proyectarse y a prepararse, a dejar ese chip de estudiantes y ya comiencen a forjar. Un tema también bien importante que vamos a tocar. No con esto meterme en la esfera de lo personal y vulnerar ese derecho fundamental, el libre desarrollo de la personalidad, pero un tema que necesariamente tengo que tocar. La preparación física, la preparación emocional de ese abogado. O sea, ya no es lo mismo el abogado que el estudiante de derecho que iba a clase con sus jeans, con sus tenis, con su cabello parado de colores, como quiera, respetando el libre desarrollo de la personalidad, pero ya comiencen ustedes también a pensar en su imagen, Y les contaré anécdotas que he pasado, anécdotas como la que en alguna oportunidad vinculé a un abogado para que me sirviera de apoderado de oficio en un proceso que estaba llevando. Y se me presentó tranquilamente con blue jeans raídos, que muy de moda y que se ven muy bien los jóvenes en la moda, pero ya en una diligencia y se me fue en esa chancleta 3 puntas y se me pareció así y me tocó decirle, a mí este recinto me lo respeta. Y esta pinta está muy buena para la universidad, para la playa, para donde usted quiera, pero aquí en una audiencia pública no acepto y lo saqué. Entonces, o sea, experiencias que yo quiero compartir con ustedes y para que ustedes vayan teniendo en cuenta el libre desarrollo de la personalidad, pero que asuman el rol de abogados. Ustedes no pueden presentarse con unos blue jeans rotos, con tenis, con chanclas a hablar con el abogado. O sea, la imagen entra, la primera impresión juega y ustedes heredan, entiéndanlo bien, heredan un mal legado. ¿Y cuál es el mal legado? Ustedes no han tenido culpa. Es como cuando la responsabilidad del pecado original que en el dogma cristiano. ¿Qué culpa hice yo? ¿Qué culpa tuve yo de que Eva se comiera la manzana? Heredaron el pecado. Ustedes heredaron el pecado de los malos abogados. ¿Y esto en qué repercute? Desconfianza. ¿De quién? De la sociedad en general. Entiendan ustedes que ustedes es el legado. La sociedad desconfía de sus abogados. Ustedes tienen que comenzar a trabajar por generar la confianza de quién, de ustedes. Y juega un papel bien importante.
O sea, esa, la imagen que ustedes van a proyectar, la imagen que ustedes van a vender. Entonces, esto respetando el libre desarrollo de la personalidad, pero ustedes comenzar también a trabajar, no solamente en cómo preparar, en cómo vender su imagen, en cómo cobrar honorarios, también en cómo cambiar su imagen de lo que eran los estudiantes a lo que son los abogados. O sea, vamos a tener de todo, vamos aquí a hablar de todo. Y todo desde el punto de vista con mucho respeto, con mucha responsabilidad y con unos tintos netamente académicos. ¿Ok? ¿Listos? Listo, señora. Sí, señora. Listo, doctora. Bueno, entonces, Ok, con el doctora. favor de Dios, nos vemos dentro de 8 días. Y recuerden que esta tarde, por ahí después de 4 de la tarde, ya miran consultan la página que ya les montó la actividad. Bendiciones, feliz inicio de semana. Bendiciones para todos, o excelentes semana para todos, mucho positivismo y se me siguen cuidando. Hasta que no tengamos la vacuna, no tengamos la inmunidad de rebaño, cuidarnos como el primer día. Bueno, un abrazo para todos. Amén. Me Dios lo encanta estar bendiga. con ustedes. Hasta luego. Profe, muchas gracias, que tenga un buen día. Ok, muchas gracias. Gracias.